Apelación del ministro del Interior, Carlos Basombrío. Se ha terminado de pasar lista de la asistencia. El ministro del Interior ya está en la sala de embajadores. Vamos a escuchar a la presidenta del Congreso. 7, con el quórum reglamentario se reanuda la sesión. Vamos a continuar. Ya, y de ahí ya me voy. Se suspende breves momentos para recibir al ministro. La sesión a esta hora para que pueda hacer su ingreso el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien va a continuar pues escuchando las exposiciones, este debate de cada uno de los congresistas de la República, de las diferentes bancadas. Estamos observando que el día de hoy han asistido 71 congresistas, quienes han marcado asistencia. Hay 11 con licencia oficial, 7 congresistas con licencia por enfermedad. Y vamos entonces ya a esperar lo que va a ser la llegada del ministro Carlos Basombrío. Ya se encuentra aquí en el hemiciclo central la presidenta. Continuando el debate de la moción de interpelación, vamos a abrir con las listas que ayer quedaron pendientes. Tiene uso de la palabra el congresista Miguel Ángel Elías. Con la invocación a todos los congresistas que desean y están apuntados aquí todavía continuar en la lista, si no los que ya se retiran, por favor comunican a la mesa directiva. Y tratar de cumplir los plazos establecidos para poder continuar el día de hoy con nuestra agenda que está bastante recargada. Tiene uso de la palabra el congresista Miguel Ángel Elías. Muchas gracias, señora presidenta. Me ha pedido interrupción el congresista Becerril. Los 2 minutos. Los 2 minutos, congresista Becerril. Gracias, presidenta. Gracias, colega. Es para preguntar al señor ministro respecto al programa Estrella que tienen de recompensas. Quiero preguntar al señor ministro si él tiene conocimiento que este programa ha generado una nueva corriente de corrupción al interior de la Policía Nacional del Perú. La dirección de la Policía Judicial tiene por labor la captura de personas requisitoriadas y eso lo hacían diariamente. Se han corroborado que existirían malos policías que han encontrado una forma de recibir indirectamente una recompensa por cumplir con su función. Para ello utilizan la ayuda de un tercero, quienes llaman al programa de recompensas, luego hacen capturas selectivas y en consecuencia ahora solo detienen a los que sus cabezas tienen precio. A este respecto, quiero preguntarle si es verdad que hasta el momento en este programa se han gastado 5.997.000 nuevos soles en publicidad y tan solo cerca de 2.800.000 en recompensas. También quiero preguntar si de las más de 1.000 personas requisitoriadas que registra el programa de recompensa, ¿cuántos de ellos tienen ya sentencia definitiva? Preguntar, señora presidenta, de las capturas realizadas hasta la fecha, ¿cuántos han sido liberados por el Poder Judicial? Si tienen datos estadísticos de cuántos requisitoriados han sido capturados por la Policía Nacional del Perú bajo el programa de recompensas y cuántos han sido capturados fuera de este programa. Gracias, presidente. Continúa, congresista Elías. Gracias, señora presidente. Por su intermedio, saludar al ministro Basombrío. Para que los planes operativos que tiene el Ministerio del Interior den resultado y absolver también todas las inquietudes de nuestros colegas congresistas, se debe contar con un fuerte brazo armado. Y ese brazo armado, señor ministro, lo tiene usted en las escuelas de suboficiales de la Policía Nacional del Perú. El día de ayer, casualmente, una de las grandes élites
de la gloriosa Guardia Civil del Perú, los Hinchis, cumplió un año más de su creación. Pero ¿sabe usted, señor ministro, que en las escuelas no cuentan con una pista de combate para hacer ejercicio? ¿Sabe usted, señor ministro, que no cuentan con un polígono de tiro? ¿Cuántas veces los estudiantes, a sus oficiales de la Policía Nacional, han hecho uso de un arma de fuego? ¿Sabe usted, señor, que las personas que están custodiando y resguardando la integridad de los congresistas solamente han disparado 5 veces en un año? 5 veces en un año. Hay personas civiles que tienen mejor puntería y saben usar mejor el arma que los policías que tenemos en nuestras comisarías. Se ha distribuido en el personal policial la Sig Sauer, esa pistola que se compró muy objetada por algunos porque tuvieron que hacerle unas modificaciones en el seguro que lleva este armamento. ¿Y por qué tuvieron que hacerle el seguro? Porque hay personas dentro de la Policía Nacional, suboficiales, que no están capacitados para usarlo. Yo le pido, señor ministro, que se enfoque un poco más hacia las escuelas. De esa forma vamos a recuperar la confianza que le tenemos a la Policía del Perú. Que investiguen a los nuevos candidatos, a los nuevos postulantes. Ya no van a las casas a investigar, a preguntar, a inspeccionar, ver el background de su familia, si han sido delincuentes o no. Yo propongo, señor ministro, que se permute a todos los suboficiales que salen de las escuelas en nuestras regiones. De esa forma, señor ministro, vamos a tener una policía más eficiente, porque hay muchos chicos que se han criado en la calle y cuando uno de ellos enrumba por el camino contrario, se va a encontrar después con el amigo que es policía y a ese jovencito no lo va a detener. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Tamara Arimborgo. Presidenta, mis 2 minutos de interrupción para el congresista Israel Lazo. Congresista Lazo, la interrupción. Muchas gracias, señora presidenta. A través de la presidencia. Señor ministro, usted está viviendo en el país de las maravillas. Usted sabe cuánto la industria de la extorsión se lleva en el Perú. Se lleva un promedio del 2 al 5% de todas las obras, los extorsionadores. Usted conoce que en Lambayeque ya se inscribieron 22 pseudo sindicatos de la construcción y se han inscrito 12 en Piura. ¿Usted calcula cuánto se va a llevar de los 20.000 millones que se proyecta gastar en la reconstrucción? El peruano común y corriente, el que no entiende de estadísticas, el que no ve las labores del laboratorio que usted hace en sus oficinas, el que no siente la presencia del Estado, quiere medidas tangibles. Los taxistas, los pequeños empresarios, los microempresarios, quieren tener la seguridad para poder emprender sus negocios. Y hoy día la industria de la extorsión se ha diversificado. Hoy día está extorsionando a esos pequeños empresarios. Se está extendiendo por todo el Perú. ¿Qué estrategias, qué medidas ha tomado usted para combatir este flagelo? ¿O usted está queriendo retroceder a los años 80 donde se consideró a vigeos, a esa gente que después destruyó el Perú? Hoy día estamos enfrentándonos a delincuentes aún muy avanzados, con mucha preparación, y va a necesitar mucho el Perú para combatir. Muchas gracias, señor. Gracias, congresista. Congresista Tamara Arimborgo. Gracias, presidenta. A la pregunta,
¿Qué acciones inmediatas y concretas tomó usted para prevenir y erradicar la trata de personas desde que asumiera la cartera ministerial? ¿Qué resultados ha obtenido? Esta pregunta, Presidenta, venimos haciendo al ministro desde el 4 de mayo. Resultados, Presidenta. ¿Qué nos trajo, Presidenta? Una hoja con 4 párrafos. Y me voy a remitir a la última parte, donde dice: desde agosto del 2016 se ha realizado 264 operativos. Se rescató un total de 381 víctimas. 264 operativos. 381 víctimas. Estamos hablando de una víctima y algo por operativo. Desde agosto del 2016. Habló muy campante, Presidenta, a través suyo, acerca de su plan, del plan de la lucha contra la trata. Y acá tengo, Presidenta, su plan de la lucha contra la trata. Y una pregunta, Presidenta: ¿por qué se sigue buscando dividir a nuestro país? ¿Por qué seguimos dividiendo a nuestro país? Cuando hablamos que las principales víctimas de la lucha contra la trata son mujeres, son niñas de mi región Loreto, señor ministro, a través de la presidencia, cuna del proxenitismo. De ahí vienen trayendo a las niñas para prostituirlas en las minas de Madre de Dios. Sin embargo, usted dice en su plan 5 líneas dedicadas a los niños, 2 páginas dedicadas a la población LGTBI. ¿Y qué dice usted? No solo se refiere, cuando habla de su concepción de género, no solo se refiere a la concepción binaria hombre-mujer, sino también a factores biológicos, sociales y culturales, por lo que comprende a la comunidad LGTBI. No estamos en contra de ello, pero hablamos de mujeres, señor ministro. Usted dijo: de las 381 víctimas, 319 eran mujeres. No invisibilicemos a las mujeres. Eso es lo que ese Parlamento está haciendo. Está invisibilizando a las verdaderas víctimas de la trata, que son mujeres, que son niños. Estamos hablando, Presidenta, $25 por media hora, 30 clientes por día, 7 días a la semana. Mujeres de mi región, señor ministro, un plan más completo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Tamara Arimborgo. Antes de continuar con la lista de oradores, vamos a saludar, porque se encuentra en la galería diplomática, el joven universitario peruano Luis Fernando Velázquez Santezana, quien ha obtenido un reconocimiento máximo en la Universidad de Harvard con el proyecto de Harvard para Asia-Pacífico y ha logrado establecer un récord en el puntaje. Se encuentra acompañado del congresista Víctor Albrecht. A él nuestro saludo. Continuando con el debate, tiene uso de la palabra el congresista Elar Melgar. Gracias, Presidenta. Me pide las 2 interrupciones el congresista Ramírez Tandazo, Presidenta. Congresista Ramírez Tandazo, tiene la interrupción. Buenos días, Presidenta. Buenos días, señor ministro. Colegas parlamentarios, buenos días. El día de ayer, 21 de junio del 2017, acaba de ingresar una denuncia constitucional en contra del ministro Basombrío, que habla de los libros rojos que se encuentran nada menos libros del actual ministro Basombrío, Carlos Iglesias, donde desplaza una literatura sangrienta sobre los movimientos sindicales, la represión policial, que así lo llaman, y toda una inspiración fundada en la violencia y la anarquía. En la presente denuncia se pone a disposición parte del material de 2 textos denominados El Movimiento Obrero, Gráfica 1 y Gráfica 2. Dichos libros fueron incautados como parte del material terrorista del MRTA en la casa del ex embajador de Japón, en la operación militar denominada Chavín de Huántar, el 22 de abril de 1997.
Señora Presidenta, la seguridad del país está en manos de alguien que odia a la Policía Nacional, alaba al terrorismo y es amante de la apología al terrorismo. Queridos colegas parlamentarios, ¿a quién tenemos como ministro del Interior? Perdón, por favor, tranquilos, por favor, déjenme poner orden. ¿Qué palabra quiere que retire, congresista? Perdón, habla uno, ¿de Belaúnde o Gino Costa? ¿Qué palabra quiere que retire, por favor? Ya, correcto, gracias, ya le entendí. Congresista Ramírez Tandazo, estamos iniciando el debate. Yo le ruego a usted que retire las palabras para continuar el debate. Correcto, congresista. Retire las palabras, congresista. Aquellos colegas parlamentarios. No, congresista, retire las palabras. Tiro la palabra, señora Presidenta. Retirada la palabra, superado el incidente. Puede continuar. Señora Presidenta, el ministro, por sensibilidad y si quiere al Perú, tiene que irse del ministerio. Tiene que largarse. Porque el pueblo peruano siente inseguridad. Congresista Ramírez Tandazo, yo le pido ahora que retire esa frase. Presidenta. Gracias, congresista. Continúe para terminar. Colegas parlamentarios, en nuestras manos está la decisión de brindarle la verdadera seguridad a este país. Porque lejos de todo esto, la insensibilidad y lo que palpita el pueblo peruano es inseguridad. Lo irresponsable que es. Nosotros los peruanos exigimos responsabilidad. Continúe, congresista Elar Melgar. Gracias, presidenta. El día de ayer hemos escuchado las respuestas a las preguntas que se le formularon al ministro del Interior. Y no hemos quedado conformes, presidenta, porque cada uno de nosotros sabe lo que viene ocurriendo en el interior del país. Hace 2 días, en la provincia de Barranca, han dinamitado, presidenta, una empresa de transportes. Asimismo, en la provincia de Huaura, hay marchas continuas que se vienen dando en el distrito de Carquín. El ministro ya tiene conocimiento, presidenta, que se están envenenando las mentes de los adolescentes de 15, 16, 17 años. No podemos permitir, presidenta, de que eso siga ocurriendo. Asimismo, el día 29 de mayo, en la comandancia de la Policía Nacional de la provincia de Huaura, en Huacho, a 8 escasos metros de la comandancia, han asaltado una casa de cambios y no había personal policial, presidenta. No había personal policial porque el personal policial ha sido traído a Lima. Hasta el año pasado teníamos un general jefe policial en Huacho. Hoy día contamos con un coronel y no sé cuántos efectivos menos. ¿Cómo podemos combatir la delincuencia? ¿Cómo podemos combatir la inseguridad ciudadana si estamos escasos de policías? Allá vemos que se han incrementado los cobros a las empresas. Todas las empresas están pagando cupo, presidenta. Por eso la desocupación sigue aumentando y generando más caos en la población. Yo quisiera que el ministro el día de hoy nos responda qué va a hacer ante la inseguridad ciudadana en el interior del país, sobre todo en el norte chico, en las provincias de Huaral, Huaura y Barranca, que la situación es insostenible y el ministro tiene conocimiento de lo que viene ocurriendo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Elar Melgar. Tiene uso de la palabra el congresista Horacio Pacori. Señora Presidenta, al ministro. El día de ayer hemos estado atentos al pliego interrogatorio de las respuestas que nos ha dado el ministro del Interior. En estas respuestas todavía encontramos algunos vacíos y asimismo vemos algunos temas con mucha preocupación. Referente a la pregunta número 7, el ministro ha manifestado de que los convenios que tiene la policía
con las BANG ya está avanzando. Pero no se ha pronunciado y no ha manifestado en ningún punto en relación a los otros convenios que tiene la Policía Nacional con las empresas privadas, principalmente aquellas empresas que están vinculadas a las actividades extractivas. Nosotros vemos con mucha preocupación este no pronunciamiento porque creemos que estos convenios que tiene la Policía Nacional en situaciones de conflictos sociales es lesivo para los derechos humanos, principalmente para los derechos humanos de las comunidades campesinas. Y lo que se está haciendo es postergar el derecho a la integridad y la seguridad ciudadana que tienen todos nuestros hermanos. Con estas acciones, el Ministerio del Interior sigue avalando esos convenios que se realizan de manera secreta. Nos está conduciendo a una política, a un camino hacia la privatización de la Policía Nacional. Muestra de ello es el Decreto Supremo número 1267, donde la sexta disposición complementaria ratifica estos convenios. Lo otro es el Decreto Supremo número 003 del año 2017 del Ministerio del Interior, donde en la disposición complementaria única ratifica estos convenios. Estos convenios ya han tenido efectos. Uno de ellos es lo acontecido en la región de Abancay en el mes de noviembre, donde se ha perdido una vida humana del ciudadano Quintino Cereceda, donde el ministro del Interior estuvo en el Congreso y es más, creo que ahí debió de renunciar. Respecto a los convenios, debo de manifestarles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la policía no puede ser contratada por empresas porque la fuerza pública va a proteger a quien le pagó. En ese sentido, señora Presidenta, nosotros le hacemos un pedido al ministro y exigimos que todos estos convenios suscritos con entidades privadas se hagan públicas en el portal del Ministerio del Interior. También debemos saber cuánto dinero se ha recaudado y en qué se gastan dichos recursos. Señora Presidenta. Congresista, un minuto. Para finalizar, señora Presidenta, quiero manifestarle al ministro que la región donde yo provengo, la región de Puno, en el mes de noviembre del pasado año, ha estado en una paralización de 48 horas, justamente pidiendo mayor seguridad ciudadana, debido al tema de la criminalidad, debido al tema de la inseguridad ciudadana que se vive. Con el ministro se ha firmado una serie de acuerdos que solo han llegado a la entrega de patrulleros y no se ha ido más allá. Nosotros queremos que nos diga en qué medida se han implementado los compromisos que ha asumido el Ministerio del Interior para atender la inseguridad ciudadana, principalmente en la ciudad de Juliaca. Asimismo, señora ministra, quiero preguntarle al ministro sobre la entrega de estos patrulleros. No puede ser posible que estos patrulleros, para la dotación de combustible, tengan que trasladarse de una provincia a otra provincia. Congresista, gracias. Muy amable. Tiene uso la palabra el congresista Humberto Morales. No se encuentra. Congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, un saludo a la presencia del ministro Carlos Basombrío y a todos los congresistas de la República. Señora presidenta, enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana en el país no puede ser visto en forma tan simple como enumerar los serios de actos de criminalidad que a diario se producen en el país. Un país de más de 30 millones de habitantes, se producen miles de actos delictivos diariamente. Nosotros tenemos que entender, señora presidenta, que el problema de la inseguridad es un problema nacional, es un problema por ahora estructural, es parte de la construcción del Estado. Cuando hablamos, señora presidenta, por ejemplo, de los crímenes que se dan en La Pampa, que se dan en el kilómetro 106, en Guaypetú, en cualquier otro distrito minero, tenemos que ver qué hemos hecho como Estado para prevenir y resolver el problema de la minería informal e ilegal. La raíz del problema, señora presidenta,
es ese régimen de concesiones que le otorga al titularidad de la concesión la posibilidad de arrendar y subarrendar sucesivamente hasta que alguien finalmente se dedica a la explotación ilegal de la minería o informal. Ese es el tema que tenemos que afrontar de fondo en ese tema, por ejemplo. En el tema de la corrupción, no solo, señora presidenta, tenemos que dar buen ejemplo, predicar con el ejemplo, sino modificar ese sistema contractual en el cual el Estado abdica de sus funciones reguladoras y le entrega prácticamente mediante un sistema de contratación contrario al interés nacional a que sean las empresas privadas, los consorcios, los que regulen el contrato, al lado de una supervisión y una contraloría absolutamente deficiente. En este sentido, señora presidenta, tenemos que tomar conciencia que el problema de la seguridad es colectivo, es el problema del Poder Judicial. Tenemos que modificar las normas que hacen que un maestro o un empleado público, para reclamar sus derechos pensionarios o cualquier derecho, tiene que ir a un largo proceso judicial donde el Estado invierte mucho más de lo que está reclamando el beneficiario, el empleado que está reclamando sus derechos. En el Congreso de la República, señora presidenta, no es una situación que nos debe preocupar que por la seguridad de los 130 congresistas empleemos diariamente más de 500 efectivos de la policía. Tenemos que ver, señora presidenta, que la seguridad tiene que privilegiar la inteligencia y no el número de policías que nos resguarden. 2 policías por cada congresista son 260, más de otros 260 en resguardar las instalaciones, etcétera, etcétera, del Congreso de la República. Eso tiene que modificar. El congresista Jorge del Castillo ha sugerido ayer, por ejemplo, algunas medidas en torno a las lunas polarizadas. Para que pueda terminar, congresista. Señora presidenta, ¿por qué tenemos los congresistas que hacer uso y abuso de una serie de privilegios? ¿Por qué no empezamos dando imagen de sobriedad ante la población, imagen de cercanía a la población, y usemos las lunas polarizadas solo cuando sea estrictamente necesario, no como un alarde de despliegue de poder, señora presidenta? Eso tiene que cambiar. Tenemos que empezar dando ejemplos, señora presidenta, y lo mismo también ocurre con los funcionarios, ministros, viceministros, etcétera, etcétera. El problema de la seguridad nacional no se resuelve echándole la culpa a un ministro o a un ministerio. Es un problema nacional. Enfrentémonos nacionalmente, todos los poderes del Estado. Empecemos los políticos por dar el ejemplo, señora presidenta. Creo, señora presidenta, que solo creer que con la renuncia o echándole la culpa a un ministro se resuelve el problema, no, señora presidenta. Es responsabilidad de todo el Estado y de toda la sociedad, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Solo para conocimiento, hay congresistas que han renunciado a su seguridad, todos están en libertad de hacerlo. Congresista Mercedes Arauz.